Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una edición, una nueva edición de al día siguiente en el número de hoy 23 de junio, número 100 de este confinamiento obligatorio, domiciliario, que todos venimos sosteniendo desde el mes de marzo. Día referencial, si se quiere, respecto a esto que significa pues el haber permanecido en casa y todavía nos queda una semana más, de acuerdo a lo que ya se anunció por el presidente de la República y de acuerdo a lo que se dice que no va más, por lo menos de esta manera. Y antes de hacer un balance sobre estos 100 días, la noticia de esta mañana, la noticia por lo menos que empieza a mortificar a los limeños en medio de todo esto, la cereza del pastel es el paro indefinido que han empezado los transportistas desde esta madrugada. Los transportistas de Lima y Callao han decidido no salir. Lo habían anunciado ya hace un par de semanas, postergaron la medida en una señal de buena voluntad por parte de ellos, porque lo que están pidiendo es un subsidio para el transporte. En caso contrario, los pasajes se elevarían de 5 a 6 soles, porque según ellos están perdiendo, las pérdidas económicas son muy grandes en esta emergencia sanitaria. Recordemos que primero dejaron de salir o dejaron de circular, posteriormente empezaron a salir con limitaciones y finalmente lo que están haciendo ahora y respetando además las reglas de sanidad es ir con menor pasajero en sus unidades. O sea, no se pueden sentar de a dos, hay que dejar un espacio, no pueden ir parados y todo esto les ha ocasionado pérdidas. Bueno, pues lo habían señalado, aparentemente no se les hizo caso y han cumplido con la amenaza, que ya no es una amenaza, es un hecho. Esta mañana empezaron a hacer una huelga indefinida, no es una protesta. Se supone, por lo que han dicho los transportistas de Libre Callao, empiezan hoy, culminará mañana y continuará hasta que no les den una solución. Como decía, ellos están trabajando al 20% de su flota y esto les genera pérdidas. Se habían reunido ya con los representantes de la Autoridad de Transporte Urbano, el IMI Callao, la ATU, y con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señalando de que lo que querían era un subsidio no directamente para ellos, sino para los pasajeros. Esto es a través de una devolución del IGB, sobre todo del combustible. Se habían reunido con las autoridades y con el MTC, habían quedado ya hace un par de semanas en que se iba a alcanzar el Ministerio de Economía una propuesta de resolución, un proyecto de decreto de urgencia para que se dispusiera esto, igual que se hizo con los corredores que pertenecen a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Bueno, pues no les han hecho caso. Eh, el propio Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que no han recibido nada. Sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano dijo que sí, que ya lo habían entregado hace aproximadamente 10 días y que estaba en el despacho de la ministra Alba. No solamente se decir no tenemos nada. Entonces, por lo tanto, como no se tiene nada, todo está en el limbo y esto continúa. Bueno, hoy día empezaron. Esperemos que de verdad en el transcurso del día se pueda solucionar, porque las grandes filas de gente esperando transportarse a su trabajo no se veían desde hace muchos años. Creo que desde la época del terrorismo, cuando no salían los vehículos, porque las anteriores, las amenazas que han venido posterior quedaron en eso, en amenazas. Siempre había como movilizarse, inclusive en su momento, cuando la cosa estaba bastante fuerte, hasta la policía y el ejército sacaban sus unidades y los transportaban. Ahora ni eso se puede hacer, porque además cómo se va a transportar si la gente no puede ir apretujada con guantes. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día, pero muy mal que se llegue a estos límites, sobre todo cuando ya se venía conversando y para otros sectores, otros grupos de transportistas también se les ha dado esta facilidad para no trasladar la elevación del pasaje a los usuarios. Y sobre esto ya salió el alcalde de Lima a decir que, bueno, como ya desde ayer se había normalizado el traslado de la gente a las calles, puede salir cualquier vehículo particular también, iba a reanudarse lo que es el pico y placa, que era una especie de limitación de acuerdo al último número de la placa,
de que no debían salir tantos vehículos en determinadas horas, consideradas horas punta. Y bueno, ya ayer ya fue el desmadre, todo el mundo salió, como si se hubiera levantado la cuarentena, todo el mundo podía usar su carro y ha sido peor que épocas normales, porque pareciera que si hubieran comprado vehículos cuando eso no ha sido posible. Pero las calles, sobre todo en nuestra capital, han estado atiborradas de las unidades de transporte urbana, las públicas y las particulares principalmente. Bueno, hoy día no hay transporte público y la gente está en las calles y no hay cómo trasladarse. Y les decía que llegamos al día 100 de este confinamiento obligatorio. Y siempre en fechas como esta, en días como esta, en números referenciales como este, resulta importante hacer un balance. Son más de 3 meses que hemos estado por decisión del Ejecutivo sin movernos de nuestras casas. Aunque en las últimas semanas haya habido un relajo, una modificación, un levantamiento, entre comillas, de la cuarentena, lo cierto es que es mucha la gente que ha cumplido y sigue cumpliendo hasta el día de hoy esta detención domiciliaria, entre comillas, una detención civil. El último domingo fue el Día del Padre y mucha gente tampoco pudo saludar a sus padres que los tenían vivos o llevar ni siquiera una rosa al cementerio. Entonces sigue existiendo un respeto. Pero en estos 100 días, que hoy día se cumplen estos 100 días, una cuarentena, pasó las cuarentenas de 40, en esta centena de días en domicilio, hay algunas cosas que valen la pena aclarar, porque ha pasado tanto, ha sido tan vertiginoso, ha habido tanta velocidad en las acciones en nuestro país, ¿ah? Porque lo vamos a referir a nuestro país. Este es un tema mundial, la pandemia efectivamente fue extendida a todos los continentes, apenas hay 5 o 6 islas en el mundo que no han sufrido o no tienen ninguna contaminación por la cuarentena o el COVID-19, pero es un tema mundial. Pero vamos a referirnos a nuestro país, cómo se enfocaron las cosas y dónde empezamos y hasta dónde hemos avanzado. Y empezamos, creo que bastante bien. Nadie puede dudar que fue bastante bien. Desde el primer anuncio que hizo el presidente de la República, el caso cero, que para algunos en su momento fue algo exagerado, pero con el transcurrir de los días dijimos, y en los que me incluyo, está bien que lo haya dicho. Eso demuestra un liderazgo y que va a estar por sobre encima de los demás. Va a liderar este tema y cómo combatir. Y así lo demostró con sus conferencias diarias, dando información diaria, señalando qué se iba a hacer, hablando con transparencia respecto a las limitaciones de infraestructura que teníamos, el recordar permanentemente el lavado de manos, mascarilla, taparse la nariz cuando uno quiera toser o estornudar, medidas elementales que calaron rápidamente en la opinión pública y empezaron de ahí a generar una alerta, porque hasta antes de los primeros días de marzo solo era una noticia lejana que venía de Chile y que eran algunas personas que se habían empezado a contagiar. Todavía estaba distante. Cuando cruzó y pasó de Asia a Europa y de Europa a América Latina, ya nos empezamos a alarmar. Porque la noticia estaba desde fines de diciembre, en enero de este año también, pero cuando llegó y empezó el famoso caso cero, ya nos empezamos a alertar, porque vino una advertencia muy, muy grande. Y fue en esas circunstancias que el presidente de la República salió con su voz y con su investidura de estadista a dar la calma de a decir cómo estábamos y qué íbamos a hacer. Y lo primero que se hizo fue, como ya lo han analizado muchas personas, al tener una limitación de infraestructura, lo único que se hizo fue detener, patear para adelante el problema mientras nos acomodamos en temas hospitalarios. Y además recuerde que ni pruebas había, no había las suficientemente pruebas. Las primeras fueron pequeñísimas, muy pocos, y ya empezaba a detectarse contagios. Esto fue para ganar tiempo en la importación de pruebas a cargo del Ministerio de Salud. Y también recordemos que estas primeras pruebas o kits para hacer las pruebas generaron algunas polémicas, las llamadas pruebas rápidas y las llamadas pruebas moleculares. Y también hay una especie de polémica entre profesionales que no pertenecían al gobierno y otros profesionales, al señalar que una podía generar falsa información, falso asintomático,
y las otras eran más efectivas. Además, mientras una costaba 5 veces más, la otra era rápida y una demoraba hasta 4 días para tener un resultado eficiente. Y bueno, esto se compró y tampoco llegó. Hubo un atraso inicial. Recordemos todo esto. Después, bueno, pues empezaron a llegar las pruebas y se generaron algunas acciones que llamaron la atención y que podrían de alguna manera ser el nudo de por qué el punto de partida de por qué estamos aquí. Hubo marchas y contramarchas que generaron preocupación. Un día se decía una cosa, después salía otra autoridad, otro ministro a decir otra cosa, y no se sabía. Sin embargo, se siguió confiando. Una de las acciones que dieron contramarcha de inmediato fue el llamado toque de queda por género, ¿se acuerdan? Un día los hombres, otro día las mujeres, y al final también desbarajuste total, que se tuvo que dar marcha atrás. Fue una idea del ex jefe del Instituto Nacional de Estadística, Farid Maktub, lo reconoció, una idea que no tuvo ningún sentido. Como también en su momento se planteó hacer toque de queda de acuerdo al número de DNI, no iba a haber esa forma de controlarlo, se dejó de lado, pero era más fácil identificar quiénes eran los hombres que salían a las calles en el día y quiénes eran las mujeres que salían a las calles en su día, y empezar a sancionar a quienes no hacían caso. Bueno, ese fue uno de los temas de contramarchas que empezaron ya a desorientar. Otro tema y que sigue causando malestar fue el de los bonos. Los bonos que desde el Ejecutivo se crearon para las familias más pobres. Empezaron por la canasta, acuérdense ustedes bien. Canastas que quedaron en manos de miles de funcionarios, que están apareciendo ya los nombres, funcionarios que tenían trabajo, que ganaban bastante bien en las diferentes municipalidades, pero que no las entregaron, no las llevaron a su destino. Y fue como consecuencia probablemente de una medida muy rápida. Nosotros sabemos cuáles son las faltas y sobre todo las faltas de buenas formas de hacer en las municipalidades. Las municipalidades no son las mejores instituciones para esto, pero se les dio la responsabilidad. Se les dio la responsabilidad de entregarles un dinero para que compren canastas valorizadas en 80 soles. Y bueno, pues cuando las compraron, los productos que ahí se entregaban no reflejaban el monto de 80 soles, reflejaban montos mucho más caros que supermercados, sino de compras a escala que pudiera tener más productos. Después no la supieron repartir. Municipalidades que pasaron 60 días y ni siquiera pudieron repartir unas canastas, y cuando las repartieron las han dado, se han quedado algunos funcionarios con ellas. Por ejemplo, ese es un tema. El tema de los bonos, decía, no llegaron, algunos otros fueron creándose, la gente iba protestando, señalando de que no les había llegado. Mucha gente muy pobre, los medios de comunicación dieron a conocer, gente muy pobre que no había llegado absolutamente nada. Canastas, cuando se cruzaba la información, que habían sido entregados a muertos, bonos también entregados a muertos. Esto ocasionó también que la gente volviera a salir fuera a los bancos y una serie de problemas que no fueron pensados. Probablemente la intención fue buena, pero igual se siguió aprovechando de esta emergencia para algunos sacar provecho. Hubo el tema de la falta de oxígeno, que recién hace menos de un par de semanas se ha visto ver cómo se importa oxígeno que causó la muerte de cientos de personas en regiones donde no había oxígeno. Loreto fue la primera de ellas. Se tuvo que hacer una colecta pública a cargo de la iglesia para comprar un par de plantas que rápidamente se implementaron, porque la única planta de oxígeno era particular y se aprovecharon, empezaron a aprovecharse los precios. Una planta además en la cual estuvo metida la hija de un consejero regional para sacar provecho. En otros lugares no había, como decía, hace un par de semanas recién se ha permitido a importación que se habla oxígeno que por cierto quedó desde el gobierno del presidente García en manos solo de dos compañías, dos transnacionales, porque se empezó a exigir una modificación de la pureza del oxígeno medicinal como no se pide en ninguna parte del mundo. Se cambió a pedir 99% de pureza en el oxígeno. Y que solamente dos plantas que estaban en el Perú tenían, el resto fue sacada por un decreto del juego. O sea,
La pureza en todos sitios es 96%. La casa pedía 99%. ¿Y quienes cumplían? Solo dos transnacionales. El resto de planta fue sacada del juego. ¿Y quién firmó ese decreto? El ministro de Salud entonces, Óscar Ugarte, quien actualmente es gerente en Salud, que también estuvo hace 10 días, cayó con coronavirus, y que salió a decir que sí, probablemente sea un error. No fue un error esa modificación de ese decreto legislativo. Todo el mundo dice que lamentablemente estuvo dirigido solamente para que se queden 2 empresas. Y ese error que ahora reconoce el exministro y que también ha sufrido coronavirus, lo que ha causado cientos de muertes también. Bueno, usted trató de enmendar y recién hace un par de semanas se está pidiendo la importación de oxígeno. Problemas que trajeron además en plena pandemia y en plena emergencia la renuncia de ministros. Acuérdense, renunció el ministro del Interior, Óscar Morán, y trajo consigo la caída de su comandante general de la EPNP, el general Lavalle. Renunció la ministra de Salud en plena pandemia, la doctora Elizabeth Inostroza, y ha tenido que entrar el señor Morán por la lentitud donde se estaban haciendo las cosas. Renunció como daño colateral la ministra de Cultura, Sonia Guillén, a raíz del caso sí. Se han caído ministros cuando debería estar un gobierno estable, un gabinete estable, hubo renuncias. Y se han tenido que limitar otras para que no haya mayor desestabilización. Como en su momento estuvo tambaleando el ministro de Salud, el segundo ministro de Salud, el ministro Zamora, cuando se enfrentó a los médicos. Las renuncias del Interior y el comandante general han sido como consecuencia de la corrupción en los altos mandos de la Policía Nacional. Varios generales debieron ser removidos de sus puestos, no están dados de baja, están por ahí escondidos, pero empezaron a aprovecharse de esto, a comprar gel adulterado, mascarillas sobrevaloradas, mascarillas que no reunían las características. ¿Y qué es lo que ocurrió en simultáneo? Casi 12.000 policías contagiados, porque los efectivos policiales fueron la primera línea de combate a la gente irresponsable que también hubo. Y ellos también han tenido varios cientos de efectivos policiales muertos, mientras los grandazos aprovechaban de la corrupción. Hemos tenido un ministro contagiado, acuérdense, el ministro de Agricultura también fue un ministro que se contagió del coronavirus, un ministro que por cierto estuvo en primera línea trabajando bien en los mercados, que la distribución en los mercados sea correcta, que se guarden las normas sanitarias, pero se contagió en ese interín. Felizmente ya salió y volvió ya al trabajo, pero hasta un ministro estuvo contagiado y una asesora de la alta dirección también, como fue la ex ministra de Salud, Sonia Gálvez, también se contagió, al margen de algunos otros altos funcionarios también, que fueron contagiados también con el coronavirus. Una competencia del Ejecutivo por el Congreso por ver quién sacaba las primeras normas respecto a la AFP. Si bastaron solo el 25% de un monto que planteó el Ejecutivo, o era la posibilidad de retirar todo hasta un tope como planteó el Congreso. Al final el Ejecutivo no lo observó y el Congreso promulgó. Tuvo una competencia también, recuerden ustedes, sobre este tema. Especulaciones al por mayor, empezando por las clínicas que siguen cobrando lo que les da la gana por salvar la vida a alguien. Clínicas que están planteando facturas que bordean los 500.000, 600.000 soles, y con un cinismo absoluto han salido a decir ayer que sus tarifas son bajas. ¿Y por qué? Porque en un comienzo, el primer día que asumió el ministro Zamora, dijo que iba a ser un solo comando, incluyendo las clínicas privadas, y no volvió a hablar más del tema. Porque lo que se planteaba en un comienzo cuando no había infraestructura es, si no te puede atender el hospital que pertenece al sector salud, pues te podrás ir a una clínica y te podrás atender y el Estado asume ese costo. Mucha gente, por salvar a un familiar, a alguien muy cercano y querido, los llevó a una clínica y empezaron a cobrarles 15.000 soles por día. Y ahí murieron varios. Y esos registros tampoco están, porque el propio Ministerio de Salud dijo que el tema de los registros de las clínicas privadas
va a ser posteriormente. Pero no solamente fue el tema de las clínicas, fue el tema de la especulación de las farmacias, ¿no? Farmacias que en realidad están de manera oligopólica en dos grandes cadenas pertenecientes a un importante grupo de bancos y que empezaron a elevar el precio de los medicamentos. Los elevaron en 10, 15, 20% y además ni siquiera había. En momentos que también crecía el contagio y el número de fallecidos se elevaba. El tema de Reactiva Perú fue otro tema que empezó a doler ya desde hace más de 10 días cuando todos conocimos quiénes son los que se habían beneficiado. Y se dijo pues que sí, que habían sido 71.000 empresarios que habían logrado recibir un préstamo que hizo el gobierno, inyectó, autorizó al Banco Central de Reserva para que por intermedio de los bancos prestaran a las empresas para que no se rompiera la cadena de pagos, para que no se fueran a la quiebra, para que no despidieran trabajadores. Y de esas 71.000, apenas un grupo de 100 que eran los más grandes se llevaron la mayor parte, el 94% de ese gran universo de 3.000 millones de soles. Empresas que además pertenecen o vinculadas a esos bancos y que han obtenido ese dinero. Dinero que además han ido para empresas que han seguido despidiendo trabajadores, para empresas que no tenían necesidad de tener un préstamo y que lo han recibido a tope de 10 millones de soles para pagarlo en 3 años a un interés de apenas 2%. Todo eso ha seguido fastidiando mientras más de 1.200.000 microempresas pequeñitas no han recibido ni un sol. Toda esta convulsión y este panorama obligó a que salgan a las calles y que se rompa la cuarentena y que empiecen a vender. Gente que además ni siquiera era ambulante antes, eran pequeñas empresas, bodegueros, gente de taller, gente que hacía sus trabajos de electrónica, pequeños mecánicos que tuvieron que empezar a salir a la calle para vender lo que sea. Porque acá en nuestro país, si bien es gente, mucha gente informal, también hay otros 1.200.000 pequeñísimas empresas, pero que están formalizadas, pero ganan día a día, no están en planilla, ganan día a día. Y después de tantos meses, por supuesto, ya el dolor de cabeza y la desesperación era muy fuerte. Se ha demostrado, lamentablemente, que había una debilidad ante los poderosos, una debilidad desde el Ejecutivo ante los poderosos. No bastaba hacer un llamado, no bastaba decirles, por favor, hagan caso, respeten las normas, por favor, no se especule, que no se distraiga y que salgan autoridades como su salida y decir, bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ver en las leyes de la oferta de mercado. No, ha habido una debilidad y eso de que la Constitución no lo permite, se podía permitir porque han habido salidas legales, pero no se ha hecho más que un llamado de alerta, un pedido, a diferencia de otras autoridades de otros países que han actuado con firmeza. Por favor, esto se suspende, esto se hace sí o sí, nada más. Y esto es lo que generó también la preocupación de mucha gente, de millones de peruanos cansados de lo que se estaba viviendo. ¿Qué es lo que ha pasado además? Que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, que también se han visto beneficiados con este plan de reactivación y de préstamos, simplemente quisieron sacar provecho. Recuerden que se dejó las clases escolares, los chicos regresaron a sus hogares, trataron de seguir ahí de manera virtual. Los padres exigieron que se les baje la pensión porque querían, sobre todo en los colegios particulares, que se les baje la pensión porque querían mantenerlos en un colegio privado. No quisieron. Una burla fue apenas el 10% de bajar de costos. El sector de educación pidió una estructura de costos que se los dieran a los padres para que los padres decidieran. También fue una burla, fue simplemente tinta sobre papel y no se cumplió. Y entonces ahí los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación quisieron sacar también provecho, salieron a decir que este es un costo adicional, que por favor empiezan a tener problemas y no quisieron que en un comienzo, recordemos, en un comienzo quisieron cobrar por esa transmisión, porque mientras los medios impresos, las radios y sobre todo los medios de provincia dijeron sí, vamos a apoyar a nuestro país y vamos a brindarle algunas horas de nuestra programación para que los chicos puedan estudiar siguiéndonos al margen de internet, los medios de comunicación voltearon la vista y se hicieron de lado, esperando publicidad, esperando algún tipo de compensación.
Y solo la presión ciudadana que hubo a través de redes los hizo de alguna manera retroceder y ceder, según ellos de buena onda, la señal. Que por cierto no fue la mejor forma, pero bueno, mientras en Chile se dedicaba y hacía una cadena nacional en todo el país para que los estudiantes lo siguieran por televisión o por radio, acá no, dijeron primero y después la presión, pero ¿qué recibieron a cambio? Recibieron a cambio préstamos con Reactiva Perú de 10 millones. ¿Y qué hicieron? Recibieron el préstamo, se lo han guardado en su bolsillo y han despedido a cientos de periodistas y trabajadores. El Estado no ha dicho nada. La autoridad de trabajo está ahí señalando que el caso de los medios es uno entre tantos otros sectores. Pero ese es el provecho que sacaron también. Tenemos más de 8.000 muertos y un subregistro que habla de 24.000. 8.000 muertos oficiales, un poquito más. Sin embargo, las cifras ya nadie puede esconderlas. Hay un mayor número de muertos respecto a la cifra oficial y comparando el número de muertos sobre años anteriores. O sea, no pueden haber 17.000 muertos de un año para otro que hayan crecido así nomás. Y entonces se tiene que admitir que efectivamente no son cifras oficiales los 24.000 muertos porque no tenían un certificado que diga coronavirus. No se les hizo la prueba porque certificados hay, pero no se les hizo la prueba previa para confirmar que estuvieron con coronavirus. Resultado, sextos a nivel del mundo en contagios. Sextos. Hemos ido escalando. Estamos sextos. Un récord que no nos enorgullece para nada. Y llegamos a la política del sálvese quien pueda. Cada quien baila con su pañuelo. Salgan a las calles. Ya cuídense, abran mercados, supermercados, tiendas, los propios mercados dentro del mercado que estaban limitados a solamente a vender productos de primera necesidad. ¿No? Ahora ya pueden atender de todo ya desde ayer en los mercados. Si tenía su zapatero, puede encontrar ahí. Si tenía un electricista, puede encontrar ahí. Si en su mercado había alguien que vendía alguna otra cosa, va a poder ir ahí. Se abrió. Y todavía la cuarentena ni siquiera ha acabado de manera oficial. Eso es lo que hemos vivido en esto y seguimos viviendo todavía en estos 100 días que se cumplen hoy. La pregunta también es, ¿y qué de positivo tuvimos? ¿Qué hemos de positivo? Creo que lo más importante ha sido que esta rapidez, esta emergencia ha hecho creer y ha hecho que tenemos infraestructura en salud, por lo menos hemos ido vertiginosamente. Lo que no hicieron ninguno de los gobernantes anteriores también, Hace 20 años que hemos tenido sucesión de gobernantes uno tras otro y la salud quedó de lado. Bueno, por lo menos nos obligó a tener una infraestructura que va a quedar para el futuro, va a quedar también para estar ahí una vez que pase esto, porque no hay duda que esto va a pasar con el tema de la meseta o la curva hacia la baja o el descubrimiento de la vacuna. Esto va a pasar. Vamos a tener infraestructura hospitalaria y la salud y la educación en un pueblo es lo más importante. ¿Qué otra cosa tenemos de positivo? Hemos aprendido, creo, a ser más pacientes y tolerantes. Se demuestra cada rato, al margen de que se pueda salir y hacemos fila, hemos guardado el orden, el distanciamiento. Cuando alguien nos dice vamos a un sitio, o estamos en la cola, en la fila para pagar en el supermercado, tener paciencia. No estamos reclamando, oye, apúrate que por acá, que eres un lento. No, hemos tenido paciencia. Y esto era algo que envidiábamos a veces en las culturas orientales. Creo que tenemos paciencia, somos más tolerantes. Y como esto va a seguir, y las medidas de seguridad van a seguir, lo vamos a hacer. Vamos a continuar. Y esto ojalá que cambie el chip, no solo en los adultos, que a veces es muy difícil, sino para los más pequeños, los más jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos.
respetamos las normas, a veces por algo de nerviosismo que se pueda ver, respetamos la fila, respetamos al que está adelante, nos detenemos cuando dice un momentito, señor, no esté tan cerca, espérese un rato, espérese su turno, espérese que salga la gente. Estamos respetando las normas. Inclusive pese a todo en los ómnibus, estamos subiendo y no estamos permitiendo que alguien se siente al costado o que alguien vaya parado. Nos hacemos respetar y a la gente que le llamamos la atención o que está distraída también respeta y dice disculpe, no me di cuenta. Hay un respeto a las normas también, que eso resulta siempre importante. Aprendimos a reencontrarnos como familia, nos reencontramos como familia. Estos 100 días nos han permitido estar más cerca, este confinamiento con nuestros hijos, con nuestros padres, con la gente que queramos, o a veces viviendo solos, nos ha permitido reencontrarnos, llamando por teléfono, haciendo videollamadas, ver cómo estás, ¿no? Y no estar utilizando el celular para otras cosas. Nos ha permitido, han sido algunos días difíciles, supongo que va a seguir siendo difíciles, pero ya saliendo, días del padre y de la madre, que si bien son ciertos, son solamente fechas simbólicas, y permite un saludo a nuestros seres más queridos, muchos no hemos podido estar presencialmente, darles un abrazo, tiempo que no les damos un abrazo, tiempo que no les damos un beso, por cuidarlos a ellos, y en buena hora que así sea, ¿no? A muchos ya a la vejez, en la madurez de nuestra edad, hemos aprendido a reconocer eso, y si bien a ellos debemos honrarlos todos los días, lo mismo que a nuestros hijos, son estas fechas simbólicas en que uno los extrañó bastante, pero también nos ha aprendido a reconocer esto del valor más de temas humanos. Nos hemos dado cuenta que existen una serie de profesionales que aparentemente están ahí y nos dimos cuenta de cómo, de lo que aportan para nosotros. Desde el policía, muchas veces vilipendiado, muchas veces calificado de ser corrupto, de ser insensible, han dado sus vidas por nosotros, los médicos que también en primera lucha, a mis hermanos periodistas que han caído, la gente que barre en las calles, una simple barredora, contagiándose, un simple vehículo que está por las calles también recogiendo la basura en horas de toque de queda. Hay seres humanos aparentemente anónimos, aparentemente sin mayor presencia en la sociedad, pero que de veras hay que reconocerlos. Y han habido también para conocer las miserias de otros. Esto es lo que nos dejan estos 100 días. Y yo estoy seguro de que esto va a pasar. En realidad ya está pasando. Pero siempre es bueno hacer una reflexión. Y otros temas. Se había anunciado que Machu Picchu va a abrir el 1 de julio. Bueno, se confirmó que no. Lo que se había anunciado en algún momento por el gobierno regional del Cusco se ha dicho que no. La población se ha opuesto a ello. La población ha dicho que no porque van a venir turistas, de que no nos van a contagiar. Estaba limitado, apenas tienen un par de casos y están confinados los casos de contagio en Machu Picchu. Entonces ya no hay fecha. Se va a esperar. Ya la propia autoridad del gobierno regional del Cusco ha dicho que lo va a esperar. En todo caso, se han señalado unos protocolos. El ingreso va a ser muy limitado, apenas 650 visitantes, y antes permitían 2.500. No olvidemos además que va a estar pendiente el gobierno a comienzos de la pandemia, sacó un decreto legislativo, el 1507, que dispuso que cuando esté todo reanudado, los servidores públicos, niños, adolescentes y adultos mayores, sean peruanos o extranjeros, tendrán ingreso gratuito a Machu Picchu y aquellos otros museos, áreas naturales del Perú, como una manera de distracción. Los museos, está vigente, los museos cuando reabran sus puertas van a permitir el ingreso de estudiantes, adultos mayores con
manera de distracción. Pero en el caso de Machu Picchu, no, ya no va a ser el 1 de julio, sino se va a esperar hasta el momento en que ya se dé el ok, que probablemente sea todavía hacia mediados de ese mes. Y recordamos que ya estamos en pleno invierno, empezó el sábado, los días van a ser más fríos, ya lo dijo el Senami, a cuidarse, pero el tema se los menciono porque el frío trae más gripe, y en este caso es peligrosa la gripe, y mucha gente puede confundir los síntomas de la gripe con los síntomas del coronavirus, que son similares. Tanto la gripe como el coronavirus o el COVID-19 tienen los mismos síntomas en la etapa viral. Es malestar general, dolor de cuerpo, fiebre y tos seca. Entonces, o usted puede a lo mejor estar confundiendo una simple gripe con coronavirus y está muy preocupado, o a lo mejor no le da importancia porque cree que es gripe. Por favor, esté alerta para distinguir. ¿Y cómo los distingue? Existen algunas diferencias y les voy a dar cuatro de ellas. Por lo general las gripes duran 7 días y de prolongarse un poquito más van a la baja, ¿no? Empieza y va bajando los síntomas de esta gripe. Pero en el caso del coronavirus no, pasa y se mantiene y va subiendo. Entonces es una primera diferencia. Si va subiendo, alerta, coronavirus. Y otra cosa es la pérdida del olfato, el olfato y el sabor. La gripe a veces puede hacerle a usted limitar el olfato porque se pone algún ungüento, huele algo y pierde el olfato, pero el gusto no. Entonces, si está perdiendo olfato y gusto mientras tiene gripe, síntoma de coronavirus, hacerse ver de inmediato. El dolor torácico también. El dolor torácico, la gripe, usted a veces tenga malestar por todo el cuerpo. Y dice, pues es una gripe. Pero si es tolerable. Pero si ese dolor que viene con la gripe no le permite respirar, le duele todo como si fueran punzadas, coronavirus. Automáticamente, coronavirus, hágase ver de inmediato. Porque la gripe viene malestar de cuerpo, me siento molido, las piernas, el pecho. Pero uno sigue hablando. Cada vez es más fuerte, son punzadas. Cada vez es más fuerte. Y finalmente, los dolores, ¿no? La opresión, dolor de oído, dolor punzante, desvariar. Esa es la diferencia entre coronavirus y un resfrío común y corriente. Chiquitas, 9 congresistas que hasta ahora del Congreso que se disolvió el año pasado en octubre no han devuelto todavía la lactó que les dieron para hacer un trabajo, para su trabajo como congresistas. Hay 9 que no han devuelto. Vergüenza, así subrayado, vergüenza de esta gente que no ha devuelto. Algunos se han ofendido porque les han preguntado por qué han devuelto y les responden, ay, hay cosas más importantes que esas que me preguntas. Disculpen la palabra, conchudez extrema. Estos congresistas son Luis Galarreta, Yesenia Ponce, Carla Scheffer, Roberto Viera, Luciana León, Clayton Galván, Javier Velázquez Gesquén y Alberto Quintanilla. No quieren decir por qué no devuelven la lactó. Se quedaron con la lactó comprada por el Congreso, que es dinero de todos, para el trabajo de los congresistas. Y debieron devolverla cuando entregaron su declaración y retirarse, igual que devuelven todo lo que está en su oficina. Escritorios, teléfono, televisor, todo. Debieron devolver. Se quedaron con la lactó. Estadísticas. Ayer fue la cifra más baja de contagios en 42 días. Después de 42 días, ayer había una cifra muy baja. Ayer se reportaron 2.511 nuevos casos. La vez anterior fue el 11 de mayo, cuando hubo 1.515 casos. Ayer hubo 2.511. Se tomaron 13.721 pruebas. No cuento los primeros días que apenas eran 300, 400 pruebas. Estoy hablando de 10.000. Ayer, después de 42 días, 2.511 casos,
con lo cual ya estamos en 257.447 casos de contagiados y nos mantenemos en el sexto lugar. Lo bueno es que además es el número de recuperados de la gente que sale que ingresa. Se mantiene esa tendencia. El número de fallecidos sí sigue elevándose. Hubo 178 más que el día anterior. Todavía estamos de manera constante sobre los 170, 180 y llegan algunos días hasta 200 fallecidos por día. Y el número ya de fallecidos son 81.223 personas. Amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi. Nos vemos mañana al día siguiente.